Bueno, una vez más, ya seguimos con este ciclo de cambio, desafío y posibilidades. Eh, Te doy todas las gracias, sabías y por haber, porque por acceder también a este espacio y por entregarlo con tanto cariño y poner tanto de ti también aquí. Así que desde ahí, muchas gracias. Y bueno, hoy día vamos a hablar de felicidad y talentos. Y tuvimos bastante aceptación con ese espacio. Cuéntanos un poquito ahí cómo se dio el tema de la encuesta principalmente. La encuesta la hicimos por varios lados, pero en todas salió más de 70%, 80% felicidad y talento. Parece que se nos fue Félix Ahí sí, ahora. ahí sí, Ahí ahí volvió. sí. Sí, ahí sí. Sí, Te estaba sí, viendo esta yo ahora. imagen se me está dando así. Sí, fue 80% o más incluso, pero también me empezaron a pedir que también tocáramos el otro tema del bienestar y las finanzas, cómo es que esto se relaciona. Así que vamos a ver cómo fluye hoy día, a ver qué tanto resulta por ahí desde el corazón, porque desde ahí nos vamos a conectar hablando de los talentos también. A ver cómo seguimos. Sí, Por interesante, ahí había, claro, interesante sí, porque de un principio empezamos a hablar eh, del propósito que fue, nos llevó tres episodios de tres vivos, por decirlo de alguna manera, de propósito y hubo mucha interacción y también harta participación desde la inquietud, qué era el propósito, algunos nos decían que tenía que ver con esto de los talentos, de lo que hacías bien, lo que te gustaba hacer, etcétera. Y hoy día, bueno, vamos a hablar un poco de eso y cómo esto va y cómo resulta o resuena con la felicidad. sí. Bueno, igual un poco comentar que cuando hablamos del propósito, en el fondo estábamos hablando de nuestra razón de ser, ¿cierto? El para qué estamos acá. Qué es lo que nos hace todos los días levantarnos y estar contentos. Y en algún momento de nuestros días nos llega esa pregunta o está presente eh, mucho tiempo o la preguntamos todo el rato. Ojalá que uno se preguntara, en verdad, si estoy Mm. cumpliendo mi propósito y cuando me lleno de cosas o cuando no las tengo o cuando me saca algo de la situación, preguntarme qué es lo que me está diciendo eso Mm. en relación a mi razón de vida. Mm. Y desde esa búsqueda que en verdad nosotros planteamos que nos podemos ir acercando a nuestro propósito cuando nos vamos conectando a través de nuestros talentos. Mm. Nuestros propios dones, nuestros talentos nos dicen y nos orientan de manera concreta a acercarnos un poco al propósito. Y así lo que nos moviliza, los valores, el cómo queremos ser vistos en el futuro. De manera, Y de manera muy breve, Jiménez, sabiendo que ya explicamos en una primera etapa y le dedicamos bastante tiempo a eso, que era el propósito y cómo esto se entrecruzaba con nuestros talentos y capacidades. De manera muy breve y solo para poder introducir de mejor manera a las personas que hoy nos escuchan, ¿qué son nuestros talentos? Sí, ¿qué son nuestros talentos? Eso. es una tremenda pregunta. A veces hay personas que lo definen como aquellas cosas que se nos hacen fáciles hacer Mm. y que surgen desde lo espontáneo, desde lo natural. Así cuando uno es niño, desde pensar, por ejemplo, en los roles que cada uno tomaba en todo orden de cosas, en la casa, con los amigos, en el colegio, ahí aparecen en forma muy genuina y súper natural aquellos talentos. O sea, algunos eran los organizadores, otros eran buenas como para, no sé, para crear, para dibujar. Todos teníamos algo que mostrar y otros habilidosos con las manos, con los pies. Bueno, todos vamos mostrando a través del tiempo esos talentos en distintas formas. Y bueno, y entonces cuando uno va creciendo, a veces nos alejamos un poquito de eso que nació en algún momento y a veces nos acercamos y estamos en esta búsqueda que en realidad puede ocurrirnos que nos distancie de nuestros talentos porque nos volcamos en lo que nos exige el entorno.
Entonces el entorno nos dice que tenemos que estudiar, el entorno nos dice que tenemos que estudiar algo incluso eh, profesiones que son rentables, por ejemplo, y no nos invitan a estudiar aquello que nos hace feliz. Claro. Y entonces eso es lo que a veces nos aleja de nuestros talentos, pero la vida siempre se encarga de volvernos a ellos o de volver a recuperarlos en algún minuto, siempre, siempre. Eso es algo que nos está mostrando todo el tiempo, ¿eh? Y nos despierta. Por eso que esto de volcarnos hacia los talentos hoy día va de la mano con lo que hemos venido hablando sobre el propósito. Entonces, cuando uno habla del propósito, claramente para cumplirlo, en el momento que lo vamos descubriendo, ¿cierto? Aparece una forma y esa forma pueden ser los talentos que tenemos. Y es algo como que es un equilibrio. Ahí, Sí. dime, ¿cómo hacemos este enlace del propósito, sabiendo que tiene que ver con todo lo que dijimos anteriormente? ¿Cómo vinculamos nuestro propósito y con la felicidad? Porque quizás muchas veces lo asociamos quizás a algo que no está no tiene relación con lo que hoy estamos haciendo. Más que siendo, estamos haciendo hoy de tu lugar muy distinto. Entonces, quizás estos talentos hoy día no se están poniendo en el lugar adecuado, no lo estamos desenvolviendo quizás con las personas que queremos, no sé. ¿Cómo relacionamos finalmente los talentos y la felicidad? Bueno, primero podríamos definir un poco qué es lo que es la felicidad, ¿no? Como para que nos podamos acercar un poco. Y si hablamos del lenguaje o desde la palabra, felicidad viene de la palabra, viene del latín, de feliz. Y del latín se desprende lo que es Félix, tu nombre, pues Félix. Ah, ¿y eso qué significa? Eso significa, en latín significa fértil, fecundo, algo que en verdad es próspero. Entonces, cuando hay algo fértil, ¿en qué espacio las cosas son fértiles? Son fértiles cuando, por ejemplo, tenemos un terreno donde ponemos semillas y estas florecen, ¿cierto? Ahí existe fertilidad, si es que la tierra está sana, si es que la tierra se ha regado bien, ¿cierto? Y ahí florece todo. Lo mismo pasa con el ser humano, o sea, yo creo que de ahí es que como nosotros como seres humanos fuimos acercándonos un poco a este concepto de feliz y de felicidad. Y cuando se le adiciona el concepto de idad, es un estado, así como es un estado es un estado de felicidad en el fondo, es un estado de estar feliz, así como cuando decimos enfermedad, es un estado de estar enfermo, es un estado. Entonces, si ahora nosotros la podemos unir, podríamos decir, para no irnos en una charla filosófica, porque hay muchos estudiosos que han hablado sobre la felicidad, y traerlo un poco más a nuestro movernos en el mundo, ¿cierto? La felicidad finalmente es un estado donde nosotros podríamos estar siendo fértiles, fecundos. ¿Y cómo nos podemos mover desde ese lugar? ¿Qué mejor que los talentos? Cuando uno recurre a sus propios talentos, es donde más fértil es donde más uno se siente de alguna manera incluso cómodo, pero desde una comodidad donde se puede expandir, no desde el confort, no desde que aquí me quedo, estoy listo, ¿no? Sino que de donde incluso yo podría expandirme desde ese lugar. Entonces, ahí quiero solamente, hablaste de algo que los coaches nombramos mucho, que es la zona de confort. Confundimos muchas veces ese espacio o nos quedamos ahí desde la comodidad. ¿Confundimos ese espacio con el estado de felicidad? yo creo que es una pregunta muy individual, pero yo creo que sí. Yo creo que sí tendemos a confundir el estar cómodo con estar feliz
no sé si cuando nos hacemos la pregunta, ¿me siento pleno? ¿Me siento bien? ¿Mi corazón en realidad está expandido? Me muevo y me desenvuelvo de manera, eh, yo diría, más que cómoda, ágil, porque los talentos hablan también de que te permiten moverte ágil en el mundo. No, y la comodidad uno podría estar bien cómodo moviéndose lento. Entonces, yo creo que ahí hay una sutileza de me despierto pleno en el día, estoy pleno haciendo lo que hago, y ahí uno se empieza a acercar a este concepto de felicidad que es más potente que el concepto de confort. Así como estoy en mi zona de confort, entonces no me muevo mucho, no me exijo mucho. Pero si uno lo pudiera asociar al mundo, por ejemplo, de los tenistas o de los futbolistas, que tienen sus talentos, esos que son, que uno dice, entre comillas, que son exitosos, son esos que se esfuerzan y que entrenan y que están, no les basta solamente con tener el don, sino que juegan, pues. Se tiran a la cancha a jugar y se entrenan todo el día, pasan horas. Los músicos lo mismo, un buen músico también pues se dedica a expandir sus talentos. Y nosotros, a lo mejor que no tenemos esos ámbitos en ese sentido, a lo mejor nuestros talentos pueden ser otros. Imagínate lo que significaría que nosotros con esos otros talentos que tenemos, sea la capacidad analítica, sea, no sé, la capacidad para vender, la capacidad para organizar, la pudiéramos desarrollar al máximo. Imagínate lo que significaría. Claro, Qué tan claro, porque de una conversación que se dio hace muy poquito, salió esto de que cada uno como semilla, no es que sea infértil la semilla, es finalmente infértil el terreno donde está este. Y eso claramente puede llevarnos a una reflexión aún más profunda, es decir, ¿estamos en el lugar donde queremos estar o donde debemos estar? ¿Desde dónde estamos moviéndonos hoy día en la vida desde nuestro ámbito más personal hasta el otro ya profesional? Entonces, estos talentos finalmente nacen o se desarrollan escuchando un poquito en lo profesional, pero también ligado a lo personal. Esto de que el terreno infértil, ¿cómo lo podríamos de repente ver con mucha más claridad? ¿Cómo daría una representación mucho más viva? de cuando uno está en un lugar que está fértil, o sea, que está fértil para que uno se desenvuelva, dices tú. Los dos lados, o sea, infértil y fértil, o sea, netamente para que Mira, podamos... en lo cotidiano, cuando uno está en un lugar que no es para uno, uno tiende a hablar desde la crítica y Ya, critica todo lo que está pasando afuera, ¿ya? Que el jefe es malo, que no me gusta este lugar, que él es agresivo, que él es allá, que es acá, como que está ahí siempre como afuera viendo y no estás viendo adentro. No es que eso sea malo ni bueno, sino que nosotros aprendimos a crecer observando. Entonces tendemos primero a mirar lo que acontece afuera para luego mirarnos. El tema es que no siempre pasamos adentro, ¿cierto? Nos quedamos en la observación. Y cuando empezamos a criticar los lugares donde estamos, es una señal potentísima de que no es el lugar adecuado para que nosotros podamos expandir nuestros talentos. O probablemente no están haciéndolo, no están floreciendo en ese lugar porque está oscuro para nuestra energía, o sea, no está fluyendo. Entonces hay que soltar y darnos cuenta que lo más probable es que incluso nosotros estamos haciendo daño y estamos haciendo a lo mejor esa manzanita podrida que de repente dicen que contamina a los otros, porque cuando uno está enojado en el mundo o con ese entorno no hace germinar nada, no germina nada. Es que a veces cuentan unos experimentos de cuando tú colocas una plantita que tú le hablas muy bonito y tú la tratas súper bien, florece precioso versus la otra que tú le hablaste mal, feo, y la verdad es que no se marchita completamente. como dice Entonces, ahí, imagínate, perdón, como dice Lulú sí, por dime. ahí, que es como el lugar donde te motiva a florecer, o sea, finalmente es el lugar donde te invita a brillar. Sí, lo importante es que esto es una visión bien personal y de experiencia igual. Lo ¿Mm? importante es que no sea el lugar
el que te facilite el florecer. Yo creo que esto ya tiene que ver con uno. Con el autoconocimiento es básico, y cuando yo me conozco y descubro mi propio propósito, como dicen ahí, ¿cierto? Ahí debe estar la Karen, o ahí tienes un propósito, ¿cierto? Claro, cuando yo tengo claro mi propósito, es más fácil ir al encuentro del lugar. Donde yo quiero estar es algo que yo tengo la posibilidad de decidir. Yo decido dónde quiero estar. No es el lugar el que decide. Una de las cosas que podemos hacer es decidir. Decidir en el sentido de decidir qué pienso, qué quiero, qué siento, es una decisión independiente incluso independiente de la situación o de las adversidades que podamos estar viviendo. Y claro, cuando son adversas, probablemente nos cueste florecer, pero fíjate que hay flores que, a pesar de que hayan cemento, salen igual. ¿Sabes por qué? Porque somos semillas que están destinadas a florecer. En algún lugar lo van a hacer igual. Y si algunos necesitan florecer bajo la crisis, lo van a hacer, o bajo una situación adversa, va a explotar igual, porque estamos llamados a eso, estamos llamados a florecer en el mundo y hacer que todo luzca, y va a ser a lo mejor a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, algunas a los 80, no importa el tiempo que nos demore. Lo importante es que no perdamos la esperanza de ir a ese encuentro, y sobre todo de que en el camino, que es algo que quería decir, que en el camino vayamos vinculándonos con el amor. O sea, yo creo que no hay mejor camino en ese encuentro que el florecer a través del corazón. No sé, por ahí escuchaba que el corazón es un cerebro, y a lo mejor la Carol podría ayudar un poco más ahí, ¿cierto? Y que tiene redes neuronales increíbles y que son poderosas. O sea, si alguna vez dejáramos que nuestro corazón en realidad sea el que decía, seríamos mucho más sabios, porque ahí surge la intuición, y desde la intuición podemos ir al encuentro de nuestros talentos y el encuentro de la plenitud, que finalmente es lo que nos permite ser felices. Y cuando llegamos a ese lugar, desde ahí, incluso podemos mejorar el terreno. Eso va a ir conducido, en verdad, como decía por ahí Karen, también desde el propósito. Claro. Y ahí salió un concepto que, bueno, que lo dijiste por ahí, que esto de que uno florece incluso, hay plantas que entre medio del cemento, y esto tiene que ver directamente con la resiliencia. Y claramente uno situado en ese lugar, momentos difíciles, momentos de cambio, todo lo que estamos viviendo hoy, y aún así logramos conectarnos con este espacio, ¿qué tan importante hoy, o qué lugar toma hoy la resiliencia en estos tiempos? Mira, la verdad es que yo creo que la resiliencia, esto lo conversábamos igual el otro día, la resiliencia es una actitud frente a la vida, y creo que todos deberíamos trabajar en la resiliencia. Uno tiende a usarla cuando vivimos situaciones dramáticas o cosas muy críticas, cuando pasamos por momentos muy oscuros, aparece que hay que trabajar la resiliencia. Eso es algo que deberíamos, ojalá que a los niños se les enseñe desde siempre. Y sabes que no es lejano a nosotros mismos como seres humanos, porque la resiliencia tiene que ver con el renacer frente a realidades distintas, frente a situaciones o eventos que nos cambian la vida. A algunos aparece efectivamente cuando te pasó, no sé, te echaron del trabajo, te quedaste, te separaste, o incluso tuviste un accidente y bueno, a lo mejor quedaste inválido o algo más fuerte, ¿cierto? Y ahí aparecen los conceptos de resiliencia, cuando hay que ir a trabajarlo, y ojalá que siempre los trabajáramos conectados con lo que somos, porque nosotros somos esencialmente resilientes. Piensa que siempre estamos renaciendo, cada 7 años renacemos, cada 7 años nos encargamos de generar nuestro cuerpo y nuestra alma para lo que viene todo el rato, y la preparamos todo el tiempo. Si tuviéramos esa conciencia y nosotros se la entregara y la entregáramos a nuestros hijos, por ejemplo, a los niños, o ahora que estamos haciendo esto de una manera consciente,
podríamos ser tremendamente poderosos en el sentido de la energía que podríamos generar para lo que podamos enfrentar. Y cuando digo eso, no es lejano lo que somos como esencia, como seres humanos, desde nuestra biología, porque finalmente, no sé, el otro día hablábamos cuando somos adolescentes, es un dolor. Cuando uno está en esa etapa, tú estás dejando de ser niño para ser adulto. Entonces, ese trayecto es un trayecto súper potente en el ser humano. Y si ahí no lo trabajamos bien, entonces, ¿qué nos va a pasar cuando nos encontramos con los otros cambios en la vida? Y ahí es súper poderoso el rol del padre. Pero cuando no lo tuvimos y somos adultos, ¿qué hay ahí? Cuando somos adultos, cuando no nos pasó, que vino una mamá que nos cobijó cuando estábamos llorando, porque es una etapa súper potente, ¿ah? O que no tuvimos el entorno propicio. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad comprendernos y entendernos que son emociones normales, naturales, y que tenemos que acogerlas, y es poderoso. O sea, cuando yo soy resiliente, tengo la capacidad para crear, la capacidad de crear posibilidades. Imagínate que cuando se habla de resiliencia y asociamos a personas que vivieron situaciones súper dramáticas y que cambiaron su vida. O sea, en general aparecen cuando alguien, no sé, por ejemplo, tuvo un accidente súper fuerte y se quedó, antes era un atleta, que creo, yo conozco a uno incluso, que era atleta y era súper famoso como atleta y quedó en una de estas sillitas, yo no me acuerdo si es tetrapléjico o algo así, y la verdad es que cambió su vida, la transformó y tuvo la capacidad para ser resiliente de una manera increíble. Imagínate que él, con esa capacidad, o sea, con esa resiliencia, fue capaz de rehacer su vida. Imagínate nosotros la capacidad que podríamos tener, incluso en estos instantes donde estamos completos, o sea, y le llamamos completo que podemos hacer cosas con las manos y con los pies, pero ni siquiera eso a veces lo valoramos. Lo pudiéramos ver y ver lo maravilloso que somos, y de la capacidad creativa que podríamos tener sin necesidad de sufrir, seríamos Ahí cuando, brillantes. Jimé, ahí cuando tú nos hablas, nos dices lo poderosos que somos frente a todos los cambios que hemos hablado ahora, tú nos invitas un poco a mirar eso, o sea, finalmente el poder que tenemos no solamente para resistir ciertos cambios, sino para adaptarnos a ellos y florecer, si tomamos el concepto anterior. Desde ahí, Jimé, ¿cuál sería o qué recomiendas desde el espacio al que tu bien te maneja? Una herramienta en el cual nos invitara a esta reflexión a ver los poderes de nosotros, los superpoderes de repente que tenemos. Que yo creo que lo primero para reencontrarnos con nuestra capacidad es recordar algo bien simple. Lo primero es darnos cuenta que tenemos la capacidad incluso de crear dientes. Ya, eso es poderoso. O sea, que tengamos la capacidad de crear porcelana en nuestro cuerpo, habla de algo potentísimo en nosotros. Eh, y si tuviéramos una intención, ¿cierto? Trabajáramos nuestra intención frente a la vida, es decir, el cómo enfrentamos la vida, porque esto es decidir cómo yo quiero enfrentar la vida. Yo decido cómo quiero. Y desde ese lugar, claro que yo puedo florecer, trabajar la resiliencia, porque me dispongo a un, dice, ¿cómo podemos empezar a trabajar? Y ahí cuando yo empiezo a disponerme, la forma, yo creo que la primera es la respiración, conectarnos con nuestra respiración, estar en el centro, ¿cierto? Ir a meditar, por ejemplo, meditar es una tremenda herramienta que yo la recomiendo 100%, porque la meditación además te lleva a la calma, y la calma te permite mirar mejor. Observar yo creo que es una de las herramientas más poderosas que podemos tener como ser humano, la capacidad de observar.
Mira, de hecho justo hablábamos, no me acuerdo cuándo fue cuando hablábamos de esta, eh, ¿cómo se llama esta agricultura que mira solamente La lo que permacultura. ocurre en la permacultura? La permacultura es una forma de entrar al mundo de una manera súper luminosa y y es primero observar qué es lo que acontece a nuestro alrededor. Y esa observación de nosotros, entendiendo como dice Luis ahí, Lulú, perdón, entender que no somos seres aislados, somos seres sociales. Y en esa capacidad de observar, también observar con otros. Estamos en esa constante de vivir el día, ¿cierto? Y de olvidarnos de mirarnos. Entonces, para poder partir, una de las cosas más poderosas es la observación y sobre todo la autoobservación. Eh, la calma, la autoobservación, el escribir, por ejemplo, una de las cosas que yo les comparto es que yo escribo todos los días algo, como yo digo que esta fue una herramienta que la escuché hace mucho tiempo, después haciendo un curso la volví a escuchar, debo tener no sé cuántos cuadernos, pero todos los días yo escribo una página donde vacío todos esos pensamientos que perturban mi vida, todos, esa cosa que yo digo, nadie va a venir a escuchar estos vivos, por ejemplo, no, ¿cómo vamos a saber eso? eh, o, no sé, eso que tú te levantas y te perturba y te da miedo y te genera temor de enfrentar cosas, yo las escribo en un cuaderno. Me saco todo eso que está ahí, lo limpio y limpio mi mente, la vacío, la limpio. Y después al otro día, porque nunca la miro inmediatamente, al otro día hago el ejercicio de revisar qué hay y destaco algunas cosas porque me doy cuenta que son mis propias barreras. Y claro que me las pregunto y digo, ¿y eso quién lo dijo? ¿Quién me dijo que yo no podía? ¿O quién me dijo que tal? ¿Dónde está eso? Entonces, eso, el primer paso es de verdad que yo les digo que se despeja todo. O sea, con eso incluso, hablando de la resiliencia, puedes mirar cuánto es lo que tú has logrado, a pesar de incluso de tener todas esas limitaciones en tu mente. O sea, imagínate que crecimos con esos temores de que nos va a pescar, ¿ah? De que somos, no sé, pues yo soy Carrasco, ¿ah? Soy Carrasco nomás, pues no soy Eguiguri ni Errázuri, que quién me va a estar escuchando aquí, o quién iba a decir que iba a ser gerente, ¿cachai? Esa es como, esas limitantes que de repente uno crece con esas ideas que son sociales y culturales, escribirlas, porque la mente es poderosa. Ah, bueno, como ahí decía la Karen, la mente es poderosa, pero más creo que el corazón. Yo creo que el corazón, si yo acojo incluso mi mente cuando me perturbo y recibo todos esos pensamientos que me perturban y se lo entrego a mi corazón, el corazón es tremendamente transformador. Jimé, por ahí tú nombraste esto de escribir lo que muchas veces te levantabas como desde, desde un juicio, o sea, como decir, ¿quién va a escuchar Sí, estos vivos? Pero siempre un poco desde un aspecto más desafiante. También sería un buen ejercicio anotar cuándo fuimos resilientes y fuimos exitosos. yo creo que el ejercicio más poderoso es cuando uno hace su propia biografía y vas escribiendo esos acontecimientos importantes o que para ti han sido muy importantes a través del tiempo. Y ir asociando esas emociones que te provocó vivir ese instante. Y después cuando uno los observa hacia atrás y dice, wow, todo esto hice, chuta, y llegué a tal lugar, hice esto, lo otro, o sea, es como admirar el héroe que tú has sido, porque yo creo que todos somos héroes finalmente, hemos sido héroes de nuestro objetivo, hemos sido héroes de incluso estar aquí, ¿cierto? Los que están escuchando y nosotros que estamos hablando, somos, yo creo que somos tremendos y si no tenemos que aprender a amarnos, Sí, mire, y de ahí todas maneras. hay algo interesante que en estos, como tú decías, estos poderes, eh, suele pasar, y si uno ve un poco la historia, los poderes nacen o se inauguran, porque siempre están, eso es lo que quiero decir, pero se inauguran en estos tiempos difíciles, o sea, vemos
un Superman, por así llamarlo, que va al rescate de la persona que está, no sé, debajo de los escombros, no sé, pero hay una crisis, hay algo complejo, y ahí nace este superpoder. Entonces, quizás es lo que hoy necesitamos, donde estamos, o lo que estamos transitando hoy es lo que necesitamos para que ese superpoder se inaugure en nosotros. Yo creo que el superpoder que necesitamos inaugurar es el amor. Desde el corazón, de verdad que creo que es el poder más grandioso y tremendo que puede tener el ser humano. El corazón, el corazón. Y cuando tengamos duda, que sea el amor siempre la respuesta. No hay otra respuesta que esa. O sea, cuando yo tengo temor, cuando yo tengo miedo, cuando tengo incertidumbre, es amor. O sea, estamos siendo sostenidos y protegidos todo el tiempo. Incluso por ti mismo, porque somos creadores de nuestra propia realidad. Y cuando somos creadores de nuestra propia realidad y somos conscientes de ello, nos hacemos responsables de lo que estamos viviendo en este instante. Entonces ya no hay un culpable afuera, no está afuera instalado. No me paro frente a la vida como la víctima, ¿sí? Me paro con las riendas en la mano, o sea, yo tomo las riendas de mi vida y decido a dónde quiero ir y qué quiero hacer de ella para entregarla al mundo. Pero para eso tenemos que trabajar el coraje, ¿cierto? El corazón. El corazón es el motor del ser humano y cuando aprendamos a movernos desde el corazón, todo va a fluir y va a fluir en plenitud. Va a florecer tus talentos, porque con ese corazón, con ese amor, te vas a acoger a ti mismo también y vas a permitirte ser, hablando desde el permitirnos ser, ¿cierto? Desde ese lugar me permito ser y hacer. Eh, y comparto eso que bueno hago, digamos, en el mundo, desde lo natural. Así como cuando yo te decía, cuando yo miro al Félix y lo que lo he conocido, ¿cierto? Te miro a ti y yo digo, wow, tiene una capacidad impresionante para escuchar, para acompañar, ¿cierto? Con una sutileza y claridad súper potente. Y eso tú se lo estás entregando al mundo. Y mientras más te paras desde ese coraje, desde esa fuerza, es tremendo el cómo uno avanza en el mundo. Pero si no nos conectamos desde el corazón, es muy difícil ir al encuentro incluso de nuestros talentos, ir al encuentro también de nuestro propósito. Yo creo que venimos a eso, ¿eh? Venimos a aprender a amar. Jimen, en ese aprender a amar, en ese conectarse con el corazón, sabiendo que hay una situación muchas veces un poco más compleja que nos puede, de cierta manera, llevar quizá algo mucho más concreto, mucho más material, por así decirlo. ¿De qué manera hoy nos podríamos invitar un poco a pensar desde el corazón o conectarnos un poquito más a ese lugar, más que amoroso con el resto, con nosotros, a querernos un poquito más? ¿Cuál sería algo o alguna herramienta que tú conozcas que te invite a ese espacio, amorosamente, obviamente? Qué tremenda la pregunta. Igual creo que cada uno tiene su propio ser, digamos, que va a necesitar algo distinto y único. Eh, yo podría compartir lo que yo he experimentado conmigo, con algunas personas con las cuales yo me he vinculado desde el acompañamiento también. Y claramente el autocuidado, el autocuidado es muy importante de trabajar. Hay una frase que por ahí es muy poderosa y dice que cuando algo es bueno para ti, es bueno para tu entorno también. Y cuando hablo de lo bueno, hablo de lo sano. Cuando algo es sano para ti, es sano para el entorno.
Eso como premisa desde la conciencia. Ahora uno, como dice Claudia ahí, hay elementos que te pueden ayudar a trabajar el autocuidado, ¿cierto? El cómo yo ahora trabajo esto de quererme, de cuidarme, de poner límites. Hay muchos elementos. El arte, como dice Claudia, es uno de ellos. Hay otros que puede ser que, por ejemplo, ¿y qué pasa con las personas que, no sé, el arte está la verdad es que reflejaba muchas cosas, desde la creación de un poema, una canción, un dibujo, la acuarela, no sé, hay harto que te puede ayudar, pero también está el movimiento físico, el caminar, el respirar, el darte espacio, es darte espacio para que tu propio organismo viva en plenitud. Por eso que desde ahí siempre pensar, o siempre conectarme, ¿esto es sano para mí? Cuando sea sano para mí, va a ser sano para el otro también, y va a ser sano para todos los que te rodean. Y desde ese lugar también te vas a mover mucho más pleno. Ahí surge algo bien interesante, Jime, que vivimos en una cultura un poco compleja en el sentido de que cuando es sano para mí, muchas veces es traducido como egoísta. Es como, ya, ok, si lo estáis pasando bien, ojalá que lo pasemos bien todos, o sea, en ese espacio. Pero es desafiar también, como lo que decía anteriormente, esta cultura de que tú no lo podéis pasar bien. ¿Me Pero explico? lo que creo que va a donde va a ver si yo sigo, sí. ¿Ahora ¿Ahí volviste? sí? ¿Ahí Ahí sí? sí, sí. Ah, ya, perdón, Sí. perdón. No, lo que te decía Estaba era hablando que, de cultura egoísta, ¿no? claro, y como que, bueno, si estamos pasándola todos mal y tú la estás pasando bien, es como mal visto incluso. O sea, ¿cómo la podéis estar pasando bien si fuera ahí? La están pasando de una manera distinta, por decirlo así. Entonces, igual es desafiar ese espacio que nos movemos la mayoría. Sí, yo creo que es interesante también comprender la definición de sano, ¿ya? Y otra cosa es pasarla bien, ¿cierto? Cuando yo Mm, hablo de sano, algo sano significa que también está siendo sano para el entorno donde yo me desenvuelvo, por ejemplo, porque otra cosa yo la puedo estar pasando súper bien y estoy teniendo, no sé, salgo en el auto y estoy contaminando el ambiente, o boto la basura y me da lo mismo, y entonces tampoco tengo un cuidado con el medio ambiente, y eso si yo en verdad soy capaz de mirar cómo viene de vuelta para mí, porque esto siempre va a venir de vuelta para ti, te vas a dar cuenta que esa decisión no es sana, ¿sí? Porque cuando es algo sano para ti significa de que también está teniendo un impacto a tu alrededor, y ese impacto tarde o temprano va a llegar a ti. Entonces, si yo solo me preocupo por pasarla bien yo, en algún momento no la vas a pasar bien. Esto siempre llega. Es como lo que va, viene. La vida es un péndulo y siempre va a ser un péndulo. Entonces, somos los llamados a semillar y a cuidar y a cuidarnos. O sea, estamos llamados a eso y a cuidarnos con cariño, con amor, trabajar los elementos de la naturaleza es súper potente, porque somos seres naturales. Trabajar con los elementos de la naturaleza significa que trabajo con el agua, trabajo con la tierra, trabajo con el fuego, trabajo con el aire, porque todos esos elementos están en mí, y si yo los trabajo de manera equilibrada, también estoy trabajando con el entorno igual. Tengo que ir al encuentro de lo que somos, de esa esencia de ser naturales, de ser seres esencialmente parte de la naturaleza, mm, e incorporarlos en todo. Y también mirarnos desde ese lugar, cuáles son esos elementos que me faltan elaborar en mí y vivirlos de manera equilibrada. Y ahí a lo mejor me puedo vincular desde la naturaleza, ¿cierto? Porque en la naturaleza está esos elementos, está la piedra, está el fuego, está el aire y está el agua. Entonces, ¿qué tengo yo que trabajar de la naturaleza, hablando desde la natura, ¿sí? mm. Y que es más potente que pasarla bien. Por eso te digo, yo sé que nosotros tenemos una idea bastante occidental para mirar las cosas. Somos
nos enfocamos mucho en el resultado y estamos llevados, impulsados por el llegar al resultado, por tener utilidades, en el caso de las empresas, ¿cierto? O por tener y sustentamos nuestro bienestar o pasarla bien en lo material. Eso en el extremo es súper destructivo. Finalmente, buscar el equilibrio es el llamado, ¿sí? Es más potente vivir el paso a paso de una manera consciente. Ahí aparece la conciencia, ¿cierto? Aparece la conciencia que nos va a permitir en verdad florecer y ser más feliz con el entorno. Bueno, voy a terminar con un verso que escuché hace tiempo atrás y que me encanta, que me gustaría terminar con eso antes de que los invitemos al próximo WebWorld, o sea, en caso es vivo, ¿verdad? También vamos a tener un programa para profundizar cada una de estas temáticas que hemos estado revisando nosotros, así que pronto ya nos tendremos noticias sobre eso, pero quiero terminar con un verso precioso. No me pregunten de quién es, si alguien sabe lo puede compartir, pero yo se los voy a compartir y me encantó. Y dice así: para hacer las cosas bien, hay que hacerlas suave. Para hacer las cosas bien, hay que hacerlas suave. Día a día, piedra a piedra, hasta llegar al cielo. Día a día, piedra a piedra, hasta llegar al cielo. Mano a mano cantaremos, corazón a corazón. Mano a mano cantaremos, corazón a corazón. El trabajo se hace simple si la paz existe. Eso. Y los dejamos invitados, como dice la Carol, a nuestro programa de cambios, desafíos y posibilidades, que va a comenzar a finales de julio y comienzos de agosto, y que consta de 4 sesiones de WebWorld donde vamos a profundizar de manera grupal cada uno de estos temas que hemos venido trabajando: lo biológico, lo social y lo financiero, y además 4 sesiones de coaching individual para que cada uno pueda trabajar lo que necesita, y además una sesión de seguimiento después que termina el programa para ver cómo van en sus planes de acción, y otra opcional posterior para que tengan un feedback. Así que están todos muy, muy invitados a este programa y les vamos a ir contando como novedades sobre el programa. Y también el próximo martes con la Carol. Súper. Muchas gracias, Jime, por toda la generosidad también de entregar tus conocimientos y maravilloso también, como dice ahí Jaime, el poema. Así que muchas gracias y te dejamos, lo dejémoslo invitado ya para el próximo jueves. Así que... Sí, vamos a hablar, por ahí vamos a ver si va a ser así, vamos a hacer una encuesta igual sobre bienestar y las finanzas, o la felicidad y las finanzas, para que veamos cómo continúa esto que partimos hablando de un inicio, el propósito, los talentos y la felicidad, y finalmente cómo esto se puede materializar en el mundo a través de las finanzas. Así que los dejamos invitados para el próximo jueves, y el martes con la Carol también, otro encuentro de conversación preciosa. Sí, sí que súper agradecido de ustedes, súper agradecido de ti, Jime, y nos vemos en un próximo vivo. Así que nada más que dar las gracias. Así que chao a todos. Chao. Chao, nos estamos viendo.